10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángeles mi guarda, intercedan por mí. Si uno entra a Google y escribe en la búsqueda el número de santos que tiene la Iglesia, uno va a encontrar una lista muy grande, sobre todo pensando en los santos que están canonizados, reconocidos como tal por la Iglesia. Y desde luego, pues a lo largo del año nos encontramos con distintas celebraciones de los santos, diríamos de distintos tipos o de distintos lugares, con distintas espiritualidades que se han santificado de distintos modos. Y al mismo tiempo podemos encontrar que hay algo que los une. Hay muchas cosas que los une, pero hay algo que se repite en todos ellos, y es que en su vida buscaron seguir a Cristo. Incluso me atrevería a decir que hay algo más, que quisieron ser Cristo mismo. Es lo que San José María recomendaba a las personas, que seamos otros Cristos, el mismo Cristo. Y empezaba con esta consideración en estos 10 minutos con Jesús, porque el Evangelio que leeremos hoy en la Santa Misa, o que a lo mejor ya has leído en la Santa Misa, tiene algo que ver con esto. Y es que Jesús se encuentra en una ciudad que se llama Cesarea de Filipo, y es un pasaje que varias veces lo hemos leído. Jesús está allí con sus apóstoles en un momento más íntimo, más privado, porque generalmente tu Señor te encuentras rodeado de gente, y eso es algo muy bonito, que las personas buscan a Cristo, pero ahora están solos, están sus apóstoles, está Jesús, y aprovecha el Señor para hacerles una pregunta en confidencia, una pregunta también para ponerlos a prueba. Y es bueno que tú y yo, que estamos haciendo este rato de oración, pensemos que también estamos allí, que estamos en la intimidad del Señor, en esa, diríamos, reunión más privada. Y eso es la oración. Por eso nos ponemos en presencia de Dios. Hemos empezado con esa oración introductoria a dirigirnos al Señor. Entonces, Jesús les hace unas preguntas, y es la siguiente: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: uno que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Es como que Jesús quiere hacer un sondeo, una encuesta, y para eso le pregunta a sus discípulos, a sus apóstoles, que ellos están con la gente, y las respuestas que encontramos son variadas. Nos dicen que puede ser Juan el Bautista, que parece entonces ya ha muerto, ya Herodes lo ha decapitado. Juan Bautista, que es un personaje cuya historicidad está comprobada, y sobre todo su santidad, y a quien la gente seguía, por cuya predicación muchos se convertían. Otros piensan que podría ser Elías. ¿Y por qué Elías? Porque Elías es un profeta, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que hacía grandes prodigios, que mejor dicho, Dios hacía grandes prodigios a través de él, un hombre que se mantuvo fiel cuando Israel se desvió de el amor de Dios, de la fidelidad a Dios. Y como nos cuenta la Sagrada Escritura, Elías fue arrebatado al cielo, fue llevado al cielo, diríamos como un premio, después de haber sufrido mucha persecución. Otros pues dicen que es Jeremías, otro de los grandes profetas, ¿no? Sobre todo de la época en la cual el pueblo de Israel está alejado, y Jeremías pues tiene que predicar y también lo persiguen. O uno de los profetas.
Y eso nos hace ver que las personas ven que hay algo distinto en Jesús. Porque si no, no lo confundirían con los grandes profetas. Hay algo distinto por el modo como se dirige a las personas, por su mensaje. Un mensaje, diríamos, revolucionario en el sentido de más profundo de la palabra. No porque quiere romper un orden social. No. Tú, Jesús, llevas la revolución del amor. Cuando les dices a las personas y a nosotros también que debemos rezar por nuestros enemigos, por ejemplo, que debemos aprender a perdonar, que amemos a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, pues la gente se da cuenta de esto y además de los milagros que tú haces, Señor. Y entonces, esta es la respuesta que dan los apóstoles, ese es el sondeo de qué dice la gente, qué dice el público, ¿no? Hasta que viene la pregunta del millón. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y la respuesta nos la da Pedro, que iluminado por el Espíritu Santo, da esa respuesta conocida como la confesión de Cesarea de Filipo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Vamos a decirlo así, tal vez en bruto, ¿no? Es una de las pocas veces en las cuales Pedro acierta, diríamos, porque Dios se lo revela, pero también porque Pedro está muy atento a Jesús. Pedro quiere mucho al Señor. Y sale el primero, toma la palabra, cuando todavía no es el príncipe de los apóstoles. Y es Dios quien premia esa disponibilidad que tiene Pedro, que señala que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y nos está diciendo aquí Pedro que nosotros debemos creer en Jesucristo, que debemos poner nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor en Él. Y bueno, Señor, pues al leer este pasaje de la confesión de Pedro, que seguramente muchos lo hemos leído varias veces, ¿qué consideración podemos sacar? Bueno, en primer lugar, que en cierto modo aquí tú, Señor, estás buscando saber qué piensa la gente de ti, no por vanidad, sino porque es muy importante. Es muy importante que Jesucristo sea el centro de nuestras vidas. Y aquí se une con lo que meditábamos antes sobre los santos, que nuestra vida consiste en ser otros Cristos, el mismo Cristo. ¿Y quién es Cristo? Lo dice Pedro, el Hijo de Dios. Y nosotros, Señor, por tu muerte y tu resurrección, hemos recuperado esa dignidad de hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso, donde vayamos, donde estemos, las personas deben ver a Cristo a través de nosotros. Y a lo mejor podríamos decir, pero yo que soy poca cosa, yo que tengo esos defectos. Bueno, sí, a través de esos defectos que luchamos por sacar, por cambiar, por mejorar o pedir perdón, la gente verá a Cristo cuando vea que nos comportamos como hijos de Dios, cuando vea que somos almas de fe, cuando vea cómo queremos a las demás personas en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en todo lugar, con defectos, por supuesto, pero ven también cómo sabemos pedir perdón. Ayúdanos, por eso, Señor, a que lleguemos a ser como tú. Aunque esto pueda parecer muy pretencioso, pero a fin de cuentas, en los evangelios, Señor, tú nos hablas constantemente de aprender de ti, que eres manso y humilde. Y es un constante aprender de Cristo, porque tú eres nuestro modelo. El Hijo, tú, Hijo de Dios, como te declaró Pedro, como te reconoció Pedro, nos enseñas en qué consiste ser hijos de Dios, en qué consiste la santidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor,
ángel de mi guarda, intercedan por mí.